En esta sesión vamos a hacer análisis del separador de fases en el aspecto de balance de materia. El separador de fases, como su nombre lo indica, es un instrumento que se utiliza en la industria para separar en dos diferentes fases una línea de alimentación. La línea de alimentación la identificamos con la letra F, y las fases que vamos a utilizar es una fase de vapor y una fase líquida. Va a haber dos líneas. Esta va a ser la sección de entrada y esta va a ser la sección de salida. El balance que vamos a utilizar es para el balance de materia, es la ecuación donde nosotros sabemos que la masa de entrada menos la masa de salida más la masa acumulada dentro del sistema va a ser igual a la masa generada o producida. Por definición sabemos que no va a haber masa generada porque no hay reacción. Únicamente no hay reacción entre los diferentes componentes de la línea. Únicamente hay una separación física, así como también no hay masa acumulada porque el sistema asumimos que ya se encuentra en estado estable. Esto significa que no hay variación en el flujo durante el proceso. El flujo es constante y continuo en todo momento. De tal manera que únicamente tenemos masa de entrada y masa de salida. Para este análisis vamos a considerar como que es un flujo de masa porque es continuo. Las unidades es masa sobre tiempo. Y las unidades que puede tener puede ser mol por segundo, puede ser kilogramo por hora, o dependiendo del tipo de sistema que ustedes estén utilizando. Entonces, para completar nuestro análisis de masa, la masa de entrada va a ser lo que ocurre de este lado, es la línea de entrada, tiene que ser igual a lo que ocurre en la salida, es la línea de vapor más la línea de líquido. La siguiente definición que tenemos que tener bien clara es la concentración o composición. Esto se define como la fracción porcentual que va a ocupar cada una de las especies sobre el número total. Dicho de otra manera, para cada una de las líneas, la sumatoria de cada una de las composiciones tiene que ser igual a 1. Por definición, vamos a ocupar que para la línea de entrada, vamos a ocupar la letra Z. Para las líneas de salida, la línea de vapor va a ocupar la letra Y, y para la línea de líquido, va a ocupar la letra X. Gráficamente lo podemos expresar de esta manera. Si nosotros consideramos que tenemos un sistema binario, vamos a tener dos especies, la especie A y la especie B. De tal manera que la línea de entrada va a tener una fracción porcentual correspondiente a la especie A y otra fracción correspondiente a la especie B. Gráficamente lo podemos ilustrar como que para el total del flujo de masa que va a existir a la entrada, una fracción va a ser ocupada por la especie A y otra fracción va a ser ocupada por la especie B. Esto es porcentaje de cada una de las especies. Esto es porcentaje, o en realidad no es unidades, únicamente lo vamos a tener como referencia. Y vamos a aclarar que las unidades para la línea de entrada es mol por segundo. Y una vez que la materia que está entrando entra al contenedor, al separador, va a haber una separación vapor-líquido porque el separador se encuentra operando a la presión y la temperatura que el usuario va a requerir.
Esta presión y esta temperatura va a ser las condiciones que se necesitan para tener la condición de equilibrio vapor líquido, en donde se indica que todas las moléculas que componen la fase líquida de ambas especies que van a estar coexistiendo en la fase líquida van a poder pasar a fase de vapor. Esto es lo que implica esta condición de equilibrio, de tal manera que las moléculas de la especie A, una fracción va a pasar a parte de la línea de vapor y otra sección va a ser la fase líquida. De la misma manera, para las moléculas de la especie B, una sección va a conformar la fase de vapor y otra fracción va a conformar la fase de líquido. De manera gráfica, podemos ilustrar que para el flujo total de vapor, una parte va a ser ocupada por la especie A y otra parte va a ser ocupada por la especie B. De la misma manera, para la fase líquida, una fracción va a ser determinada por la especie A y otra fracción va a ser ocupada por la especie B. La relación que va a existir para todas estas variables, voy a poner aquí las unidades solamente para tenerlo claro. Flujo de masa y porcentaje, fracción porcentual. Las ecuaciones que vamos a utilizar, que vamos a conformar, es entonces que la sumatoria de cada una de las especies a la línea de entrada tiene que ser igual a 1. Mismo para la línea de vapor, todas las especies tienen que ser igual a 1. Y para la fase líquida, tiene que ser igual a 1. Escrito de otra manera, expandiendo esta notación de sumatoria, la fracción de línea de entrada de la especie A más la fracción de la línea de entrada de la especie B tiene que ser igual con 1. La fracción de vapor de la especie A más la fracción de vapor de la especie B tiene que ser igual con 1. Y la fracción líquida de la especie A más la fracción líquida de la especie B tiene que ser igual con 1. Las unidades de la concentración para cada una de estas componentes es porcentual. Nosotros combinamos las ecuaciones de balance de materia con las de concentración. Vamos a tener dos ecuaciones generales para cada una de las especies. La composición de la línea de entrada multiplicado por el flujo de masa tiene que ser igual a la composición de la línea de vapor multiplicado por flujo de vapor más la composición líquida multiplicado por el flujo líquido. Para la especie B vamos a tener la misma ecuación. Vapor más composición líquido multiplicado por líquido. Las unidades de esto, de la ecuación general, es mol por segundo para ambos casos. Las relaciones termodinámicas nos van a indicar cuál va a ser la relación entre los parámetros del sistema, que es la temperatura, la presión, así como también los flujos de masa y las composiciones. Esto se da a través del concepto de fugacidad. La ecuación de fugacidad la conocemos a través de la ley de Raoult, que nos indica que la fugacidad de la fase líquida tiene que ser igual a la fugacidad de la fase de vapor en condiciones de equilibrio vapor-líquido. Por la definición de la ley de Raoult, sabemos que la fugacidad del líquido va a ser igual a la concentración líquida multiplicada por el coeficiente de actividad para cada una de las especies y la presión de saturación de cada una de las especies. La presión de saturación es la presión a la cual coexisten el vapor y el líquido individualmente. La sumatoria va a ser la mezcla. Para la fugacidad de vapor,
es la sumatoria de la composición porcentual de la fase de vapor multiplicado por la presión del sistema. Elaborando un poco aquí con las definiciones, la X y la Y son una fracción porcentual. Gamma no tiene unidades, es el coeficiente de actividad. Y gamma va a valer 1 para gas ideal. Hay otra serie de ecuaciones que se pueden utilizar para calcular este coeficiente de actividad para diferentes casos, casos diferentes a gas ideal. La presión de saturación va a ser individual para cada uno de los componentes. Y la presión es la presión del sistema. La presión de saturación se puede dar a través de tablas o bien calcular con la ecuación de Antoine. Esta ecuación tiene la siguiente forma, es la exponencial de tres constantes más, donde A, B y C van a ser parámetros que se van a encontrar en tablas, pueden buscar diferentes bibliografías, pero el valor importante que tenemos que considerar aquí es la temperatura. Este valor de temperatura es la temperatura de operación del sistema, es la temperatura con la cual está operando el separador. Y esta presión del sistema es la presión que vamos a considerar para la fugacidad de vapor, es igualmente la presión de operación del separador. Finalmente, les voy a recomendar que chequen el video de diagrama de fases, presión contra composición. Presión contra composición. En este diagrama vamos a tener cómo se comportan las fases entre las dos líneas de rocío y la línea de burbuja. Esto nos va a indicar para un sistema binario la coexistencia de las condiciones que se van a necesitar para coexistencia de vapor y de líquido, que es exactamente lo que nosotros estamos buscando para un separador. Dicho de otra manera, si el separador opera en las condiciones de acá, únicamente va a estar el líquido, y si únicamente opera por debajo de la línea de rocío, toda la materia va a estar en fase de vapor. Chequen los videos, se los recomiendo y muchas gracias por sus comentarios.